Continuamos, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Romanos. Continuamos y seguimos en Romanos 13, del 1 al 7. La autoridad de Dios. Estamos viendo acerca de la autoridad de Dios. Estamos viendo cómo aún las autoridades terrenales se someten a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y hoy estamos con el estudio 91, pero con la parte 3 de la autoridad de Dios. Tenía deseos de cambiar un poco el título, pero si no ya no hubiera sido la tercera parte, ¿verdad? Pero sí un subtítulo que podría decirse: ¿qué debe de hacer un cristiano delante de la autoridad? Porque nosotros como cristianos tenemos un compromiso con la autoridad, pero también hay cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer. Cosas a donde debemos de pedirle ayuda a la autoridad terrenal, pero también hay cosas que debemos de dejar en manos de la autoridad de Dios. Romanos 12, no sé si recuerden, que casi termina diciendo: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces ahí nosotros tenemos que entender cuál es la posición de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuál es la posición que debemos de tomar ante las cosas que están sucediendo en esta tierra, porque nosotros somos totalmente diferentes y debemos de ser totalmente diferentes. Y dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En los estudios anteriores hablamos, mis hermanos, acerca de las autoridades terrenales, pero ahora es importante hablar también de nosotros como cristianos delante de las autoridades terrenales. Hoy vamos a iniciar con el tercer estudio, como les decía, acerca de la autoridad de Dios. Entonces voy a ir tratando de puntualizar lo que Pablo escribió y lo que dice la palabra, porque muchas veces tratamos de sacar de contexto el texto y empezamos a sacar nuevas ideas que queremos que se amolden a lo que va con nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer, aprender a hacer la exégesis. Recuerden que el sacar un texto fuera de contexto es eisegesis, es hacer que se amolde a lo que yo creo o a lo que me conviene. Pero la palabra es clara y nosotros no podemos desviarnos. Si nosotros nos desviamos tantito, entonces vamos a torcer las escrituras y vamos a hacer lo que creemos que es correcto, más no lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, ahora vamos a iniciar, como todo el estudio que debe de ser bíblico, ¿cómo se inicia? Desde el principio. Todo estudio bíblico se tiene que ir desde el principio. Si nosotros no conocemos el principio, nosotros nos vamos a desviar. Y en el principio Dios nos enseña que Él es la máxima autoridad. ¿Sí? Dice en Génesis 2, no vayan, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto fue en Génesis. ¿Quién dio la autorización? Dios.
Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios hizo al hombre, la única autoridad, por lógica, era Dios. Él era el que hablaba, Él era el que enseñaba y Él era el que decretaba. No había nadie más. Entonces Dios puso al hombre y le dice, yo soy tu autoridad. Y tienes que obedecer, acatar y someterte a mi autoridad. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que lo mismo en Génesis nuevamente, vemos que el hombre desobedece y de ahí parten dos autoridades. Una autoridad que es Satanás y la otra autoridad que es Dios. Desde ahí, desde Génesis, estamos viendo ya dos autoridades. Pero nosotros sabemos también que si Dios hubiera querido, hubiera destruido a Satanás y hubiera dicho, voy a seguir siendo la autoridad. Mas, sin embargo, Dios, al ver la desobediencia del hombre, deja a Dios que vayan dos autoridades. A partir de ahí, Satanás empezó a ejercer autoridad, tanto que lo vemos en la desobediencia de la mujer o de Eva. Dice en Génesis 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente obedeció una autoridad que no debía haber obedecido. ¿Y qué sucedió? Cayó por haber escuchado otra autoridad. Y es lo que sucede con nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que tener cuidado en qué debo de obedecer de la autoridad terrenal y qué es lo que no debo de obedecer. ¿Para qué me sirve la autoridad terrenal y para qué no me sirve la autoridad terrenal? Recordemos que tenemos dos ciudadanías nosotros, los cristianos. Nosotros no nos dejamos guiar totalmente por la autoridad terrenal. Nosotros los cristianos debemos de dejarnos guiar totalmente por la autoridad celestial y de esa manera nos vamos a someter a la autoridad terrenal, ¿sí? Si yo me someto totalmente a la autoridad celestial, voy a poder someterme a la autoridad terrenal. Claro que, como dice la palabra, siempre y cuando no tenga que ver en contra, ¿sí?, de lo que decreta nuestro Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque vuelvo a decirlo y siempre lo estaré diciendo, es una línea muy delgadita la que nos puede hacer equivocarnos al tomar una postura terrenal en algo que no nos corresponde. Si ustedes leyeron bien Romanos 13, si lo leyeron detenidamente, no está hablando lo que tiene que hacer el cristiano con la autoridad terrenal, sino es lo que tiene que hacer el cristiano para no recibir el castigo por la autoridad terrenal. ¿Sí? Es muy diferente, porque muchas veces nosotros nos ponemos del lado de la autoridad terrenal y queremos ejercer el poder como si nosotros fuéramos autoridad terrenal y no lo somos. Entonces nosotros tenemos que ver que Satanás utilizó su autoridad que Dios le permitió para engañar a Eva. Esto lo vemos siempre en las Escrituras. Dios permite que Satanás llegue de una o de otra manera para ver qué hay en el corazón del ser humano. Con Job, Dios le permitió a Satanás. Con nuestro Señor Jesucristo, Dios le permite a Satanás que vaya y tiente a nuestro Señor Jesucristo para ver qué hay en nuestro corazón. Adán y Eva estaban ahí para obedecer la autoridad ¿de quién? De Dios. Mas, sin embargo, obedecieron otra autoridad porque les pareció bien. Y ese es el problema de nosotros los cristianos, que muchas veces creemos que es mejor la idea de fulano de tal que el decreto de Dios. Y de ahí caemos en errores. Tenemos que tener cuidado, porque desde ahí, desde Génesis, a partir de ahí, todo se ha dividido. Y viene, en esta ocasión, lo que yo les digo, el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás o terrenal. Recuerden que el gobierno de Satanás es terrenal. Utiliza hombres terrenales, hombres inconversos. No puede utilizar hombres de Dios,
sino Él quiere destruir a los hombres de Dios. Y aunque los dos gobiernos son totalmente opuestos, Dios nos dice que debemos sujetarnos al gobierno terrenal siempre y cuando no obstruya el gobierno de Dios. ¿Por qué nos dice que debemos de obedecer o someternos al gobierno terrenal? Porque nosotros también tenemos dos naturalezas, terrenales y celestiales. Entonces, si nosotros nos dejáramos guiar totalmente por lo celestial, entonces estaríamos pisoteando la autoridad terrenal. Mas, sin embargo, Dios puso la autoridad terrenal también para que caminemos correctamente, para que caminemos en esta tierra sin transgredir la autoridad de Dios. Ese es el principal objetivo, no transgredir la autoridad de Dios. Y si Dios dice, sométanse a toda autoridad, estamos pensando no nada más en el gobierno, mis hermanos. La mujer se tiene que someter a su marido, aunque sea inconverso, siempre y cuando no transgreda la autoridad de Dios. Eso tiene que quedar bien claro, mis hermanos, porque muchas veces dice, es que es mi marido y me tengo que someter a él. ¿Y qué te está pidiendo? Que ya no vaya yo a la iglesia, que ya no lea la Biblia, que no le enseñe a mis hijos de la palabra, que no esto. No, espérame, ahí yo no puedo someterme a la autoridad de mi marido, hablando de la mujer, ¿sí? El hombre también se tiene que someter a la autoridad, pero el inconverso va a ser muy difícil que se someta ni a la autoridad terrenal ni a la autoridad celestial, mucho menos a la celestial. Mas, sin embargo, esa conciencia que tiene, si no la tiene cauterizada, va a obedecer la autoridad terrenal. Bien, entonces, es importante que nosotros entendamos esto para que podamos sujetarnos al gobierno terrenal y, vuelvo a puntualizar, siempre y cuando no obstruya el gobierno de Dios. También es importante saber que con el transcurso de los tiempos, Dios ha elegido a hombres de Dios para gobernarnos. Aquí viene la división nuevamente. Nosotros no vamos a pedir un gobierno que sea conforme al corazón de Dios. No podemos, mis hermanos, porque un gobernante terrenal nunca va a poder ser un hijo de Dios, porque no puede ejercer la autoridad terrenal y la autoridad celestial al mismo tiempo. Por eso Dios nos da dos autoridades, una autoridad celestial y una autoridad terrenal. La terrenal para lo terrenal, la celestial para lo celestial. Nosotros sí debemos de clamar y pedir que Dios levante siervos verdaderos, profetas verdaderos, maestros verdaderos, apóstoles verdaderos, pastores verdaderos, etcétera, que sean conforme al corazón de Dios. Dios desde el principio, vuelvo nuevamente a mostrar desde el principio que Dios levantó siempre gobierno para su pueblo, independientemente si estaba el faraón, independientemente si estaba Satanás, independientemente si estaba Herodes, independientemente de todos, siempre levantó una autoridad espiritual, o dos, o tres, o cuatro, según la cantidad del pueblo. Levantó profetas que obedecían a Dios, levantó reyes que obedecieron a Dios. Rey David no era el que gobernaba a los filisteos, cada quien tenía su rey, los filisteos su rey terrenal y el pueblo de Dios tenía su rey terrenal, pero también celestial, porque tenía el corazón conforme a Dios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que aprender a esa división, mis hermanos. Los apóstoles, hay apóstoles fraudulentos, apóstoles que no son verdaderos apóstoles de Dios, mas sin embargo están los apóstoles de Dios, los que escogió Dios para guiar al pueblo. Algunas personas nos dicen, ustedes no creen en los santos. No, yo sí creo en San Pedro, en San Pablo, en Judas Tadeo, en todos aquellos que escribieron conforme a la voluntad de Dios para guiar al pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios es guiado espiritual y terrenalmente, mis hermanos. Tenemos que entenderlo bien claro esto, porque si no, luego les decimos al inconverso, es que tienes que salir de fornicación para agradar a Dios.
Aunque se case, no va a agradar a Dios. Ya deja de robar porque eso no le agrada a Dios. Aunque deje de robar, eso no le agrada a Dios. Él nada más va a obedecer a lo terrenal. Pero para que él obedezca o para que agrade a Dios en lo espiritual, tendría primero que se nacer de nuevo. Primero tiene que ser hijo de Dios y entonces Dios empieza a poner orden espiritual por medio del orden terrenal. Está bien claro, ¿verdad, mis hermanos? Espero que sí. Así que Dios escogió por el transcurso del tiempo o ha escogido hombres de Dios para gobernar a los hijos de Dios. Pero como tenemos dos naturalezas, terrenal y celestial, Dios también escoge a un gobierno terrenal para que gobierne a los terrenales. Y nosotros no podemos decir, no, pues que gobierne a los de la tierra, a los inconversos. No, nosotros también somos parte de eso terrenal mientras vivamos aquí en esta tierra, mis hermanos. Mientras estemos con vida tenemos que obedecer. Por eso Pablo nos habla bien claro y dice, obedezcan a todas las autoridades terrenales. Dios elige quién gobierne. Él quita reyes, pone líderes, pone presidentes, pone presidentes en cada estado, en cada comunidad, en cada lugar, para que seamos gobernados. Y nosotros podríamos decir, oiga pastor, oye Dios, pero no siempre gobiernan bien. No, Dios sabe que el hombre es perverso, que tiene un corazón endurecido y que siempre va a irse equivocando más que un hijo de Dios. Mas, sin embargo, nosotros no somos quien para juzgarlos, porque Dios se va a encargar de ellos. Nosotros estamos para someternos a la autoridad. Empezamos, hijos. ¿Sus papás se equivocan? Muchísimo. Sus papás a veces cometen errores, muchísimos, mas sin embargo, no porque cometan errores, ya no me voy a sujetar a ellos. Me tengo que someter a mis padres, aunque sean imperfectos, aunque estén equivocados. Ellos van a tener una responsabilidad y van a tener que comparecer delante de Dios. Así que los padres, sean cristianos o no sean cristianos, siguen siendo autoridad. Siguen siendo autoridad. El gobierno, sea verde, sea rojo, sea azul, sea amarillo, sea el color que sea, sigue siendo nuestra autoridad. Es que yo no estoy de acuerdo que ella quedó de autoridad o fulano quedó de autoridad. A Dios le plació que quedara de autoridad. Ahora a nosotros nos corresponde no hacer el mal para no temer. Obedecer a la autoridad. No, pero es que los impuestos ya subieron. Bueno, pues así es como Dios está tratando también con nuestra obediencia. Entonces, Dios a través de él o de sus profetas guió a su pueblo y hoy a través del gobierno de la iglesia. Hay un gobierno en la iglesia que nos guía, que nos va gobernando hasta el final. Desde el principio, Dios también no permitió que sus elegidos se mezclaran con los otros pueblos. Dios siempre dijo, ustedes no se mezclen con ellos. Si nosotros fuéramos un pueblo apartado de Dios, apartado y únicamente obedeciéramos a Dios, de todos modos, de una o de otra forma, por causa de que ellos decidieron meterse e inmiscuirse con los pueblos terrenales o paganos, ahora también nosotros tenemos que mezclarnos con ellos y vivir juntamente con ellos. El gobierno terrenal tiene autoridad hasta incluso en tus casas. Dice, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar el terreno, y tú tienes que, ¿qué? Obedecer. Obedecer y obedecer. Nosotros no podemos rebelarnos y decir, no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo me dedico a lo espiritual, así que yo ya no voy a pagar impuestos. Estamos desobedeciendo a la autoridad puesta por Dios. O sea que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios, a la autoridad terrenal puesta por Dios, ya que de esta manera también exaltamos el nombre de Dios. Es lo más importante, mis hermanos, que el nombre de Dios sea exaltado por medio de nosotros. Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas.
Imagínense que lleguen y digan, no, pues mira, se dice cristiano y se está robando la luz, se dice cristiano y se está robando el agua, se dice cristiano y está evadiendo impuestos. No, nosotros tenemos que ser ejemplo, mis hermanos, en todo, en todo. Y es por esta razón que Pablo nos dice lo siguiente. Sométase, Romanos 13:1, mis hermanos, ahí estamos, creo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, toda autoridad, mis hermanos, es importante que quede bien claro que aquel que está sobre de ti es una autoridad. Tu mamá es una autoridad, tu papá es una autoridad, el presidente es una autoridad, el gobernador es una autoridad. Todo lo que está arriba de ti es una autoridad. Muchos hijos dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo cómo gobierna mi papá mi casa. No, pues agarra tus cositas, vete a rentar una casa y tú sé la autoridad de tu casa. Y vas a darte cuenta que no es tan fácil, que tienes que pagar luz, renta, agua, etcétera, y etcétera. Entonces, mientras yo vivo en casa de papá, tengo que sujetarme a la autoridad. Mientras yo vivo en esta tierra, tengo que sujetarme a esta autoridad. Y cada quien nos tenemos que sujetar a las autoridades. No, yo no la voy a obedecer, yo voy a pasarme los saltos, ¿no? Pues llega la autoridad. A mí no me interesa, yo voy a tirar la basura donde quiera. Y llega el barrendero, oiga, no ande tirando la basura. Y llama a la policía y te llevan. ¿Pero por qué? Pues porque está tirando la basura en lugar prohibido. No sé si han visto en bardas que dice prohibido tirar basura en este lugar o será consignado a las autoridades competentes. Y dices, no, yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que quiera. No es cierto, mis hermanos. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en todo. Así que todos los verdaderos cristianos nos sometemos a las autoridades terrenales porque hemos entendido que estas autoridades son puestas por Dios, aunque ellas no lo sepan y no lo crean. Muchas veces dicen, no, yo soy ateo y a mí votaron por mí y por eso soy el presidente ahora. No es cierto, mis hermanos. Si Dios no hubiera querido, no hubiera sido levantado ese hombre o ese cacique o esa autoridad o autoritario que está ahora. Dice en Juan 19, 10 y 11, vamos ahí, mis hermanos, al Evangelio de San Juan, porque es importante ver que aún nuestro Señor Jesucristo se sujetó a la autoridad, pero también mostró que las autoridades terrenales están sujetas por Dios. Dice en Juan 19, esta plática podríamos decir, o monólogo entre Pilato y nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, 19:10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? O sea, Pilato creyó que tenía autoridad sobre Jesús. Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí aprendemos o nos damos cuenta que no hay ninguna autoridad que se le salga de las manos a Dios. Todas las autoridades están puestas por Dios. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y no está hablando del faraón, está hablando de Dios. Y Dios decretó, Dios así lo estipuló y Dios permitió que en ese tiempo Pilato fuera el gobernante y Pilato no tenía la autoridad para evitar que fuera crucificado Jesús o que fuera soltado. Eso ya lo había decretado nuestro Dios. Lo sabemos desde el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz. Tenía que entregar su vida por cada uno de nosotros y no podía salir de esa autoridad Poncio Pilato porque él tenía que obedecer la autoridad de Dios. Ellos obedecen la autoridad de Dios aunque no quieran.
porque Pilato pensó que él tenía la autoridad y al final obedeció a Dios, porque Dios ya había decretado que tenía que ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. También en Daniel 2:20, 21 nos habla de esto. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que, oye, yo oré por esta persona y sanó, no tengo el poder de sanación. No, fue Dios el que utilizó que tú, por medio de esa oración, fuera sanado esta persona. Todo depende de Dios, mis hermanos. Todo es de Dios. Y si Dios permite a veces que nos equivoquemos, es para que veamos las consecuencias que suceden o que vienen después por haber desobedecido a Dios o por habernos equivocado o por haber tomado una decisión incorrecta. Así que ningún cristiano verdadero se rebela en contra de las autoridades terrenales. Ninguno, ¿sí? Aunque parezcan ilógicas o descabelladas. Pablo dice que toda autoridad es puesta por Dios y si nos oponemos a ellas, nos oponemos a Dios. ¿Qué estoy hablando de descabelladas? A lo mejor el gobierno al ratito nos pone el sentido contrario al que estamos acostumbrados y hay choques y todo y dicen, es que está mal el gobierno porque puso una dirección equivocada y miren nada más que caos. Bueno, pues ya el gobierno tendrá que ver eso y va a arreglar ese caos que está haciendo. Oye, pero los impuestos están muy altos. Dios se va a encargar de que nosotros tengamos para pagar el impuesto. ¿Sí se acuerdan que Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, ve y pesca un pez para pagar el tributo? Y salió el dinero. Nosotros de verdad nos sorprendemos cómo Dios nos provee lo necesario. Ahora, ¿cuál es el caso que nosotros debemos de obedecer y cómo es que debemos de obedecer las autoridades? Yo no sé si han oído de que dicen, oye, ¿qué haces? Pues aquí pagando el impuesto. ¿Y por qué pagas tan alto impuesto? Pues ya ves, este gobierno es esto y aquello, y ahora está pidiendo esto. La diferencia del cristiano. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios, vamos a obedecer las autoridades sin resistencia. ¿Es justo el gobierno? Muchas veces no es justo. Pero ¿qué tal cuando el gobierno dice, y les voy a dar la pensión a los ancianos y estoy viendo si es de 60, voy a bajarlo a 60 en lugar de a 65? Ay, no, gobierno, no, que sea a los 70 años. ¿Por qué no lo decimos eso? Porque nos conviene, ¿verdad? No, sí que sea a partir de los 55, ojalá y sea así. Lo que nos conviene decimos, qué bueno que el gobierno está haciendo algo bien. Y de pronto dice el gobierno, pero va a subir la gasolina. Ay, ¿por qué va a subir la gasolina? ¿Y por qué va a subir la luz? O sea, nosotros como cristianos no debemos de estarnos resistiendo a lo que decretan las autoridades, porque Dios lo está permitiendo, mis hermanos. De verdad, Dios lo está permitiendo. Yo vi cómo Hitler, bueno, lo veo en las documentales, yo no lo viví, estoy viejito, pero no tanto. Yo vi en los documentales, o veo en documentales, cómo los judíos, y entre ellos algunos hermanos en Cristo también, estuvieron obedeciendo lo que hacían. Y aquellos que resistieron a la autoridad de Hitler terminaron muertos, mis hermanos. Terminaron encadenados, terminaron encarcelados. Al inicio, yo no sé si ustedes conozcan la historia del cristianismo, al inicio el cristianismo se levantó en armas, hermanos. Al inicio el cristianismo se levantaba en armas y en el nombre de Cristo hicieron masacres y muertes. Incluso estos caballeros de las cruzadas en el nombre de Cristo, las cristiadas en el nombre de Cristo, todo eso fueron masacres. La Inquisición en el nombre de Cristo
Mas sin embargo dice Dios, no, ustedes no deben resistir, ni ustedes deben de estar metidos en cuestiones terrenales. Ustedes dejen todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. ¿Es fácil decirlo? No, decirlo quizás sí, pero acatarlo y obedecerlo, no siempre, mis hermanos. No siempre es fácil decir, bueno, voy a dejarlo todo en manos de Dios. A veces queremos nosotros también inmiscuirnos. Así que Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de obedecer a las autoridades establecidas por Dios sin resistencia, sin resistirlo, sin estar en contra de. No, ya quedó fulanita de tal, bueno, no quería yo decir Claudia, pero no, ya quedó ella y nos va a hacer que nos va a quitar las casas y nos va a quitar esto y nos va a aumentar los impuestos y nos va. Vamos a esperar, mis hermanos. Vamos a esperarnos, porque de Dios depende todo. No sabemos si va a llegar a la presidencia, a la gobernatura. Ni siquiera lo sabemos. ¿Cuánta gente puso sus esperanzas en Colosio? Y no llegó. Y yo no estoy pidiendo que la maten, mis hermanos. Pero sí, a lo mejor, que Dios transforme su corazón. Y aunque no llegue a Cristo, pueda gobernar de diferente manera. Y al rato nos damos de topes porque decíamos que estábamos en contra. Entonces nosotros somos apolíticos, mis hermanos. No antipolíticos, somos apolíticos. Tenemos que tener cuidado de no meternos en las cuestiones de gobierno, de terrenales, etcétera. Nosotros estamos de este lado obedeciendo, acatando sin resistencia. Cada uno de nosotros debemos obedecer toda autoridad, desde el recolector de basura hasta el presidente de la República. ¿Por qué decimos el presidente de la República? ¿Por qué no debo de obedecer a Bush? ¿A Bush? ¿O quién es? ¿Está? ¿Bush? ¿O quién es? Biden. Biden, perdón, ya ven. Ni siquiera sé quién está gobernando allá. Biden, yo no voy a obedecer a Biden porque él se está encargando de gobernar a los estadounidenses. O el que está gobernando Corea, o el que está gobernando Rusia. Nosotros vamos a obedecer las autoridades que están gobernando nuestro país. Que está un caos allá, pues ellos van a tener que obedecer también a sus autoridades, nuestros hermanos en Cristo que viven en ese lugar. Nosotros no debemos oponernos, aunque veamos que de acuerdo a nuestra perspectiva, ellos están equivocados. ¿Creen que estén equivocados del gobierno terrenal? Mucho están equivocados. Mas sin embargo no estamos para estar oponiéndonos. Porque el que se opone a las autoridades está oponiéndose a la autoridad de Dios. Si el decreto es votar para elegir gobernantes, votemos. Si el decreto es tener credencial de identificación del INE para poder mostrar quiénes somos, tengamos nuestra credencial. Si nosotros ya los ancianitos necesitamos la credencial del INAPAM para que nos hagan descuento, pidamos nuestra credencial del INAPAM. Si nosotros queremos manejar un automóvil y necesitamos licencia para conducir, tengamos licencia para conducir. Si nosotros queremos tener una casa, un negocio o algo y tenemos que pagar impuesto, paguemos impuesto, paguemos predial. O sea, no podemos estar en contra y sacar nuestra bandera, injustos, no. Nosotros no podemos hacerlo. Que tenemos que pagar la luz porque queremos tener luz. No, pues no quiero tener luz. Bueno, vas a tener velas. ¿Quieres tener luz? Bueno, pues paga la luz. Es injusto, ya subió mucho el recibo de la luz, gasta menos luz. O sea, tenemos que buscar algo, pero no podemos estar en contra del gobierno, ni del agua, ni del pago de tenencias. Tenemos que obedecer sin oponernos, sin resistirnos. No estoy de acuerdo, pues entonces voy a buscar una solución que no vaya en contra del gobierno. No voy a buscar una solución de robarme o poner un diablito en la luz, en el medidor de la luz. ¿Y por qué tenemos que hacerlo sin resistirnos y sin oponernos? Porque mayor condenación tenemos nosotros los cristianos que los inconversos. Porque ellos podrán ir a la cárcel y podrán pagar con días o meses de cárcel o con alguna multa.
Pero nosotros, diciéndonos cristianos, mayor condenación tenemos porque vamos a comparecer delante de nuestro Creador. Y va a decir, tú sabías lo que tenías que hacer, ¿por qué no lo hiciste? ¿Y qué tenía yo que hacer, Señor? No me acuerdo. Ah, sí, pues oponerte sin resistencia y obedecer a las autoridades porque yo las puse. Ay, Señor, no lo leí. No, es que me lo dijo fulanito de tal y me dijo, bueno, pero eso es para los religiosos, muy religiosos. Pues sí, para los cristianos verdaderos tenemos que obedecerlo. ¿Y por qué también nosotros va a ser mayor condenación? Porque nosotros tenemos el conocimiento y ellos no. Nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros ya sabemos que las autoridades fueron puestas por Dios. Ellos no lo saben, ellos creen que es porque votaron más los contrarios. Es que yo no quería que quedara Claudia, yo quería que quedara Xochitl. Y dice el Señor, no, va a quedar Claudia. Y empiezan, no, quedó Claudia porque nos robaron. Y vamos voto por voto. No, mis hermanos, Dios lo decretó. Dios ya lo tenía permitido así. Y así, aunque no hubiéramos votado ninguno por ella, ella hubiera quedado. Porque bueno, al menos anteriormente nadie votó por el faraón, ¿eh? De verdad. Que yo sepa, ¿no? Ni por el César, ni por Herodes. Mas sin embargo fue puesto, porque Dios lo permitió. Así que nosotros ya tenemos ese conocimiento y por eso mayor condenación tenemos nosotros los cristianos, porque no solo nos resistiríamos al gobierno terrenal, sino también estaríamos resistiéndonos al gobierno celestial, y así que si Dios las estableció es por algo, ya sea para bendición o para tratar con nosotros. Pero de que Dios lo estableció y lo permitió es por algo, es para tratar con alguien, o más bien para tratar con todos los verdaderos hijos de Dios. Y ese algo, o es por algo, cuando dije Dios lo permitió por algo, ese algo es para que el mundo no sea un mundo caótico, haciendo cada quien lo que mejor le parezca. Imagínense un pueblo sin gobierno, un mundo sin gobierno. Yo no sé si les ha pasado vivirlo en sus casas, donde la mamá grita, el papá grita, los hijos gritan, cada quien hace lo que quiere, uno no come, el otro no come, el otro quiere verduras, el otro quiere carne, el otro quiere dormir a tal hora, el otro quiere despertar temprano. Es un caos en casa. Es un caos. Y es que, hijo, ya te tienes que levantar. No, yo no me quiero levantar ahorita, pero ya voy a dar de desayunar. Al rato me das, mamá, porque tú para eso eres la mamá. Ya todavía queremos ejercer según la autoridad de mamá. Para eso eres mamá. Ah, soy mamá para eso. Pero no soy mamá para gobernarte. No, no, no. Es para que gobiernes de acuerdo a mis gustos y a mis deseos. Y es un caos. Y es lo mismo sucedería aquí si nosotros nos ponemos a desobedecer a las autoridades. Pero ¿cuál es la principal autoridad que debemos de obedecer? La celestial. Primero obedezco a Dios y después obedezco a lo terrenal, para que no sea un mundo caótico, ni tampoco un mundo espiritual caótico. Así que, aunque cada vez el mundo va a estar más y más caótico por causa de la desobediencia del hombre y de la maldad, nosotros debemos permanecer en obediencia y en sometimiento a las autoridades. Hasta que no se metan con nosotros, nosotros vamos a seguir obedeciendo a las autoridades. Cuando nos prohíban predicar, cuando nos prohíban hablar de la palabra, cuando nos prohíban educar a nuestros hijos conforme a la palabra, entonces sí vamos a desobedecer. Porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras nosotros vamos a someternos sin resistir a las autoridades. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos indignamos cuando vemos el vandalismo en las mal llamadas marchas o manifestaciones? ¿Cuántos no nos enojamos? Oye, mira nada más cómo están destruyendo los carros, las casas, los negocios, incendiando y todo. Nos indignamos. Pero nosotros no podemos salir y hacer una marcha también. Vamos a hacer una marcha de paz para que se acabe el vandalismo. Eso le corresponde al gobierno. Eso le corresponde al gobierno, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde orar
para que esas personas sean convertidas. Nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mis hermanos, es contra principados y potestades de las tinieblas, y tenemos que orar, luchar espiritualmente contra esas huestes del mal. Yo no tengo que ir al gobierno y decirle, oiga, mire, me golpearon y me hicieron esto, ahora yo lo que quiero es que los metan a la cárcel para que dejen de hacerlo. No lo van a dejar de hacer, mis hermanos. Se van a enojar más y a lo mejor van a venir y van a destruir más mi casa. O me van a hacer algo de daño a mí. A ver, ¿quién fue el que me acusó? Ah, fulano de tal. Ah, va a ver, ahora que salga yo de la cárcel. Mis hermanos, nosotros no tenemos ese poder para cambiar corazones por medio de meterlos a la cárcel. Ni siquiera por medio de la oración. Nosotros oramos para que sea convertida esa persona. Hace unos días, no sé si supieron, nos han robado y nos han preguntado, ¿y no va a denunciar? No. ¿Y sabe quién es? Probablemente sí. ¿Y no van a hacer nada? No. ¿Por qué? Porque yo creo en una autoridad suprema. Y yo sé que esa justicia es verdadera y Él va a hacer la justicia que yo me podría equivocar. Y la persona que me preguntó eso me dijo, si yo no quisiera estar en el cuerpo, ¿cómo dicen? En los zapatos de esas personas y la justicia divina cae sobre de ellos. Y le digo, así es, así es. De verdad, mis hermanos, yo no quisiera que nuestros enemigos fueran al comparecer ante la justicia del Creador. Yo quisiera que fueran convertidos, pero si no, no depende de mí, sino Dios ya tiene todo escrito. Que me hicieron daño, Dios se va a encargar. Que hicieron aquello, Dios se va a encargar. No, pero es que para eso están las autoridades terrenales. No, espérame, las autoridades terrenales están para juzgar lo terrenal. Yo soy hijo de Dios y yo voy a dejar todo en manos de mi juez espiritual. Mi juez espiritual. Oye, ya lo agarraron al que te golpeó y al que te robó y al que todo. ¿Qué tienes en contra de él? Perdón. Yo le otorgo el perdón. Yo le otorgo el perdón. Pero es que hizo esto, te dejó en la ruina. Le otorgo el perdón. ¿Pero por qué? Porque Dios me manda a perdonar a mis enemigos y orar por ellos y amar a mis enemigos. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque la carne se revela, porque la carne no quiere, pero ¿soy verdaderamente hijo de Dios? Tengo que someterme a la autoridad de Dios sin resistencia y sin oponerme. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y si ustedes leen bien Romanos 13, mis hermanos, es lo que está hablando Pablo para nosotros. Dice, no hagas el mal. No temas si vienen las autoridades. ¿Por qué? Porque está en regla mis papeles. Porque está todo bien. Porque yo no robé. Porque yo no hice daño. Porque yo no hice nada. Que teman los que hicieron daño. Pero yo como cristiano, yo no puedo estar clamando a las autoridades terrenales algo que le corresponde a la autoridad espiritual. Yo no. Ninguno de nosotros. Oye, que no le dieron la pensión a tu hijo o a tu hija. Bueno, pues Dios se va a encargar de él. Un verdadero cristiano no se mete en esos problemas, mis hermanos. Es que debería, porque es parte de lo justo que le dé la pensión a tus hijos. Voy a dejarlo en manos de Dios y yo sé que Dios se va a encargar. Y cuando lo haces de verdad, mis hermanos, Dios provee tu hogar. Dios te da. ¿Por qué se preocupan? Dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿No han visto los lirios? ¿No han visto los pajarillos? Que el mismo Dios nos provee todo. Y dice sí. Pero como estamos en lo carnal, empezamos, no, es que lo justo es que sí, que se haga responsable. Quiso tener un hijo, ahora que se haga responsable. Y ahí estamos metidos en los problemas terrenales. Y ya sé que a lo mejor van a pensar, no, este pastor está loco. Este pastor no quiere que vivamos de aire. No, de verdad, eso se llama fe. Eso se llama fe. Y nosotros caminamos por fe. Cuando cuando Abraham fue llamado por Dios,
No le dijo, mira, pero antes ve con el gobierno y que te paguen tu indemnización. Y que te den tu aguinaldo y todo, y ya después sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahorita vamos a hablar de alguien que creo que todos conocemos, pero va a ser ya casi al final, mis hermanos. Así que nosotros no tenemos que andar en marchas, manifestaciones, mítines, ni nada de eso. Nosotros sí nos indignamos cuando vemos ese vandalismo, cuando vemos que están legalizando el aborto, cuando vemos que están legalizando la pedofilia, cuando vemos que están legalizando el incesto, cuando estamos viendo que están legalizando también el casamiento con quien quieran, hombres con hombres, animales, niños, con quien sea. Claro que nos indignamos. Pero ¿qué nos corresponde, mis hermanos? Orar por esas almas para que sean convertidas. Nada más. Nosotros no venimos a pelear contra ellos ni contra el gobierno. Nosotros venimos y tenemos un compromiso, el ministerio de la reconciliación. Esos no van a dejar de hacer lo malo, porque son terrenales. ¿Cuándo van a dejar de hacer lo malo? Hasta que se conviertan. Hasta que se conviertan. Entonces nosotros no estamos en contra de ellos. Su naturaleza caída, su conciencia cauterizada los hace cometer todo eso. Entonces vamos a orar para que el Señor los levante. Sí conocen la historia de los huesos secos. ¿Qué hizo Ezequiel? Oró por los huesos, tuvieron carne, se levantaron, tuvieron carne, pero ¿qué les faltaba? El espíritu. Hasta que dijo Dios que el espíritu entrara en esas carnes sin espíritu, vivieron verdaderamente. Ellos están como muertos, como zombies. Están haciendo todo eso porque no tienen el espíritu. Tú no les puedes poner el espíritu, pero puedes clamar por ellos. Eso es lo que nos debe de interesar, mis hermanos, antes de estar metidos en cosas legales. Están legislando tanta cosa. Va de continuo al mal. La palabra de Dios dice que vamos a vernos como en los tiempos de Noé. Hay maldad y más maldad. Ninguno de nosotros debemos ser causa de resistencia ni de desobediencia, mis hermanos, a lo ordenado por las autoridades. Nosotros no podemos estar metidos en nada de lo que tiene que ver con lo terrenal. Simplemente obedecer a lo terrenal con lo que respecta a el buen ciudadano cristiano. El buen ciudadano cristiano. Nosotros no estamos de acuerdo cuando legalizan lo que Dios prohíbe. ¿No? ¿O sí? ¿Estamos de acuerdo cuando legalizan lo que Dios prohíbe? No. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces sí, vamos a desobedecer. Ya no puedes predicar en las calles, pues voy a predicar aunque sea en silencio, pero voy a seguir predicando. Voy a seguir hablando de la palabra de Dios. Porque nosotros primeramente debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no vamos a resistirnos a los gobernantes, vamos a orar por ellos. Y lo dice la palabra de Dios. Le vamos a pedir a Dios que les dé sabiduría para gobernar. Y hacemos lo que nos corresponde en lo espiritual, que es clamar por la salvación de las almas. Es difícil, mis hermanos, de verdad, en un mundo tan lleno de carnalidad, obedecer a Dios en lo espiritual. Mas, sin embargo, debemos de hacerlo. Ahora sí vamos al libro de Job, mis hermanos. Job capítulo 1, versículo 12. Casi la mayoría de nosotros los cristianos conocemos la historia de Job, pero para los que no conocen la historia de Job, es Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Íntegro. Y le dijo Satanás, bueno, Job es íntegro porque le das todo. Tenía casas, tenía hijos, tenía dinero, tenía ganado, era un hombre megamillonario. No millonario nada más, megamillonario. Job tenía todo, no necesitaba nada. Dios lo había bendecido terrenalmente en todo, pero también lo había bendecido espiritualmente. Le había dado una fe inquebrantable. Entonces Job siempre amaba a Dios, siempre oraba a Dios, siempre clamaba a Dios, siempre obedecía a Dios. Y dice Satanás, no, mira,
Trata con Job y vas a ver cómo va a terminar maldiciéndote y apostatando. Pero Dios conocía a Job, porque Dios escogió a Job y porque Dios le puso de su Espíritu Santo. Y en Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Quién permitió que Satanás tratara con Job? Dios. Dios permitió, Jehová Dios permitió que Satanás tratara con Job. Muchas veces Dios permite que Satanás trate contigo. No sé si se acuerdan que le dijo Jesucristo a Pedro. Dice, oye Pedro, Satanás me pidió tu alma para zarandearla. Pero ¿qué crees, Pedro? No lo voy a dejar, porque sé que eres débil en la fe. No, le dijo, pues Pedro, ni modo, te vas a zarandear Satanás, pero yo voy a estar orando para que no te falte la fe. Muchos de nosotros estamos siendo zarandeados, mis hermanos. Somos zarandeados, somos probados. ¿Para qué? Para ver nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe, mis hermanos? Tenemos que ver cómo está nuestra fe, si verdaderamente nuestra fe está puesta en lo celestial o en lo terrenal. Pero no, estamos tan preocupados por lo terrenal que nos olvidamos de que Dios se encarga de todo. Quien no conoce la historia de Job, al final dice que Dios le regresó 7 veces más. Y dices, ay, entonces voy a ser como Job. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, yo creo que sí. Y dice Jehová, ya cuando dice Dios le permite eso, entonces Jehová le permitió a Dios que sacudiera a Job, pero todo fue con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Mostrar la fe de Job y mostrarnos cómo debe reaccionar un verdadero hijo de Dios ante lo terrenal como en lo espiritual. Dios nos muestra a través de la historia de Job cómo debemos de permanecer nosotros ante los problemas o las dificultades terrenales como las espirituales. Nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades porque son puestas por Dios, pero nosotros no podemos estar metidos en lo terrenal porque creemos que nuestro Dios es un Dios justo y un Dios fiel. Dice en el 1:13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces Job se levantó y dijo, no, definitivamente yo voy a poner un acta. Voy a ir y voy a hablarle al gobierno que agarre a esos sabeos y que los meta a la cárcel. Oye, ya mataron a mis bueyes, a mis asnos, están haciendo destrozos. Creo que no es correcto. Y aparte, mataron a mi primogénito. No, gobierno, a la cárcel los sabeos. Son lo peor. Tenemos que meterlos. Dice que Job, al oír esto, se levantó y fue a tomar venganza. Agarró espada, agarró a toda su gente y se fue y mató a todos, porque el gobierno no le hacía caso. Tampoco dice eso, mis hermanos. No fue así. Dice que únicamente, tampoco dijo, Señor, consúmelos con fuego, destrúyelos. Echa fuego sobre ellos para que sean acabados, porque merecen el infierno. Tampoco hizo Job eso, mis hermanos. Dice que Job se estaba, ahora sí que recibiendo la noticia, y que dice que aún estaba hablando, el siervo, cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y les consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces ahora dijo Job, no, primero los sabeos, no, ahora Dios, no, voy a hacer algo. Y dijo Dios, este es el colmo, madre tierra, déjame en paz. Dios, ya no quiero servirte. ¿Por qué permites esto? Eso dijo Job, ¿verdad? Tampoco, mis hermanos. Job estaba en shock definitivamente, pero guardó silencio. Guardó silencio, mis hermanos.
¿Cuántos de nosotros guardamos silencio ante las injusticias del clima, del gobierno, de la humanidad, de los vándalos, de todo? ¿Cuántos guardamos silencio? No, nos levantamos en armas, queremos sacar la espada como Pedro. Dice, y todavía en el 17 estaba hablando, el otro siervo, y vino otro siervo que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones. O sea, no nada más los sabeos, ahora los caldeos. Y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y Job dijo, no, ya perdoné a los sabeos, ya Dios, ya me pusiste a prueba, ya perdoné a los sabeos, pero los caldeos no, ahora no. Eso sí, no, esos son peores que los sabeos. Ahora sí van a ver quién es Job. Soy rico, soy poderoso y tengo a la autoridad de mi lado porque la autoridad es amiga mía. ¿Sí? Así que todo puedo soportar, pero ya me cansé de estos que se la pasan haciendo daño y ahora se metieron con el hombre equivocado. Y entonces Job sacó su cuchillo de, ¿cómo se llama? De Rambo. Se quitó los lentes de Clark Kent, ¿sí? Se fue a los batitubos, agarró su baticarro, ¿okay? Su batimóvil, y fue a destruir a los malos. Porque dijo, ahora sí ya se acabó todo. Tengo, ¿cómo dicen ahí? Tengo la justicia en mis manos. Tengo la autoridad. Lo puedo hacer. Es justo. Voy a ir y acabar con los caldeos que siempre hacen lo que quieren, porque nadie les para sus fechorías. Alguien los tiene que detener, y ese soy yo, porque Dios está de mi lado. ¿Sí dijo Job eso? Creo que no, ¿verdad, mis hermanos? Creo que me estoy equivocando de traducción. 18 y 19 de Job 1. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y ahora sí se levantó Job, ¿no? Ya fue mucho. Voy a hacer una nueva traducción, mis hermanos. No es cierto, ¿eh? Dice, todo esto terminó con las riquezas de Job, terminó con sus hijos, terminó con su paciencia cristiana, se levantó y blasfemó y se emborrachó, maldijo y dijo, esto de ser cristiano no va conmigo. Así dijo Job. ¿No, verdad? Tampoco. Y entonces, ¿por qué muchas veces nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros no soportamos las pruebas de Dios? ¿Por qué nosotros no dejamos todo en las manos de Dios? ¿Por qué tenemos que ir a las autoridades? ¿Por qué tenemos que tomar venganza por nosotros? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas por nuestra propia cuenta? ¿Por qué no mejor doblamos rodilla? Porque creo que conocemos el desenlace de la verdadera historia de Job, ¿sí? Y vamos a leerla para que no digan que yo le aumenté. Job capítulo 1, 20 y 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se enfureció. No, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué? Ahora viene la pregunta. ¿Qué debemos de hacer los verdaderos hijos de Dios? Confiar. Confiar. Confiar y confiar. Eso se llama fe. Fe. Es que ya se pasaron. Ya me robaron 3, 4 veces. Ya hicieron daño en todos lados. Nada más se la pasan haciendo daño a todo el mundo. Un día la van a agarrar contra mí. Podrán matar la carne. Podrán matar la carne. Porque por más que te escondas, si alguien te quiere matar, te va a matar. Por más que quieras. El que ya fue levantado para matarte, te va a matar. ¿Cuántos de mis hermanos se escondieron en catacumbas? ¿Y a cuántos los mataron? ¿Cuántos de mis hermanos escaparon para que no fueran apresados y los apresaron? Siempre había un Judas. Siempre hubo alguien.
Nosotros decimos que somos cristianos, mis hermanos. ¿Por qué creen que está pasando todo esto en este tiempo? Porque Cristo viene pronto, mis hermanos. Y dijo, cuando venga yo por segunda vez, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en el Creador del cielo, de la tierra, del universo? Porque nos llenamos la boca de decir, no, yo sí soy cristiano verdadero. Pero ¿por qué cuando vienen las pruebas desfallecemos, mis hermanos? ¿Por qué no creemos que Él nos va a rescatar? ¿Por qué no creemos que Él nos va a levantar? ¿Por qué no creemos que Él nos tiene cuidado de sus pequeñitos? ¿Por qué no creemos que Dios es el que se va a encargar de hacer justicia por nosotros? Todos se han levantado contra mí. Miles se han levantado, dice el Salmo. Mis enemigos cada día son más y más. Me tendré que ir a la cueva de Adulán. Ve a la cueva de Adulán, refúgiate un rato, pero adora al Señor. Él llegará y te rescatará. Él te consolará. Él te cuidará. Si me han de matar, ahora sí como dijo la canción, ¿verdad? Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si voy a morir es porque ya es mi tiempo de morir. No porque el hombre quiera matarme o porque el hombre diga, ya es tu tiempo, sino porque Dios permite que muramos ya. Porque el Señor ya dice, ya se terminó tu labor aquí. Ya se acabó tu labor aquí. Ay, es que no hubiera yo hecho esto. Es que no hubiera yo dicho esto. Es que no hubiera yo permitido esto. Es que, no, Dios ya pasó. No debemos de estar pensando en el pasado. Mejor vamos a seguir adelante firmes. ¿Qué le sucedió a Pedro? Señor, quiero seguirte. Permíteme que camine bajo el agua. Perdón, sobre el agua. Sobre el agua. Y ahí va caminando sobre el agua Pedro y de pronto el temor lo hace hundirse. Nuestra fe nos debe de permitir llegar a las manos de Dios, de Cristo. Ser tomados por Él. Él nos rescata. Él rescata el botín, mis hermanos. Entonces, ¿qué hace un verdadero hijo de Dios? Adora al Padre y permanece siempre firme. Deja todo en manos de Dios y espera pacientemente, aunque parezca muy oscuro. Job confió, aunque sus amigos le recriminaron, él oró por ellos. Aún sus amigos supuestamente estaban en contra de él, y más sin embargo Job, al final dice la palabra de Dios, que le dijo Dios, ora por tus amigos, porque ellos necesitan de tu oración. Y él oró por ellos. Y aunque por un momento le preguntó a Dios, ¿por qué me ha pasado esto? Nunca dejó de creer en que todo tenía un propósito. Y Job permaneció firme en su fe. Pablo conocía muy bien la historia de Job, de los patriarcas, de nuestro Señor Jesucristo, y lo que estaba escribiendo tenía grandes fundamentos bíblicos. Nosotros no debemos de temer, mis hermanos. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Obedecer a las leyes terrenales, mas no meternos en las leyes terrenales. No le vamos a decir a las leyes terrenales cómo deben de gobernar. Nosotros debemos dejarnos gobernar por el Dios Todopoderoso. Y Él se encargará de guiarnos y de darnos lo que nos corresponde, mis hermanos. Es importante entender que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Paguemos impuesto, paguemos lo que nos pide el gobierno, hagamos lo que nos pide el gobierno, pero no nos equivoquemos al tomar decisiones que no le corresponden al gobierno terrenal, le corresponden al gobierno celestial. De verdad, mis hermanos, a mí nada me cuesta ir y poner demandas en contra de los que están hablando blasfemia, en contra de los que me han robado, en contra de los que han vituperado, ¿cómo dicen cuando vas y hablan en mal de ti? Te están difamando, difamación. Yo no tengo por qué ir a hacer eso. Yo dejo todo en manos de Dios. Y si Dios
quiere convertirlos, los va a convertir. Y si no, se va a encargar Dios de ellos. Nosotros no tenemos que andar metidos en cosas del gobierno terrenal. Tenemos un Dios todopoderoso que es justo, es fiel y es vengador, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos de tener ese temor. Dice que los que estamos bien obedeciendo a Dios no debemos de temer. ¿Qué tema? El que hace lo malo. Pero nosotros estamos haciendo lo bueno. Así que toda autoridad viene de Dios y debemos someternos a cualquiera que esté puesta en autoridad sobre nosotros, y de esta manera nosotros estamos sometiéndonos a Dios. ¿Sí? Pero nosotros no debemos de estar metidos en las autoridades terrenales. Nosotros debemos de estar creyendo en la autoridad espiritual. Vamos a orar, mis hermanos.